Sí, qué bueno, pues qué bueno que estamos por acá. Igual como somos un pequeño grupito, creo que vamos a poder ir un poquito más rápido. Vamos viendo en función, va a haber gente seguramente que se va conectando. Como decíamos con Ana Sofía, tenemos 3 horarios distintos. Tenemos personas que están interesadas, que están en Colombia, en Perú, en Brasil, en México. Entonces, horarios que siempre son complejos a esta hora del día, pero sabemos también que siempre es difícil encontrar el horario perfecto, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando. La idea es hacerlo súper súper dinámico, interesante, y también sé que muchos de nosotros trabajamos en áreas que convergen, entonces también sería súper interesante ver cómo lo podemos ver desde un lado personal, pero también profesional, ¿no? Sé que muchos de nosotros tuvimos otras vidas y justamente es el objetivo de esta charla. Vamos a estar tratando de tener estos espacios de conversación, tal vez una vez por trimestre, en otros momentos, porque justo con Ana Sofía nos hemos dado cuenta que no existe como tal una oferta muy clara de acompañamiento a personas que queremos cambiar de industria o que estamos en un proceso de reinvención profesional. Justamente queremos hablar de eso el día de hoy y pues nada, simplemente quería verificar un poquito con ustedes cómo andan de nivel de energía, cómo se sienten. Todas las energías son válidas. A veces a mí me encanta decir muchas veces al final del día esperamos que la gente tenga un súper nivel de energía y no es el caso y se vale tener cualquier nivel de energía. Pues nada, decirles que es un espacio también seguro, donde pueden compartir por chat, escuchar. La idea es justamente compartir y decir, bueno, qué es lo que vivimos, qué es lo que aprendimos y cómo podemos usar estos elementos en nuestra vida laboral y también en nuestros proyectos profesionales distintos, ¿no? Algunos de ustedes están en áreas de recursos humanos, otros tal vez en áreas más de emprendimiento, en áreas más corporativas y creo que todos vamos a pasar por diferentes etapas, ¿no? Entonces, recordarles que este espacio es un espacio de convivencia y de co-construcción también, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y antes de iniciar, pues a mí me encanta compartir este espacio también con Ana Sofía. Ana Sofía fue un gran encuentro ahí hace unos meses y bueno, creo que Borja ya, no sé si ya habías podido platicar con Ana Sofía o todavía no. Raúl, me encanta que nosotros hace poco conectamos y también poder ponerte en contacto con Ana Sofía, que tiene como tú un perfil bastante internacional y que también se enfoca de manera muy complementaria en estos temas que tratamos en Ticket for Change. Entonces, es parte de las colaboraciones que estamos haciendo juntos. Y Ana Sofía, gracias por este espacio y por compartirlo desde hace ya un tiempo. No, pues gracias a ti y como dices, creo que fue un gran descubrimiento. Yo digo que no existen las coincidencias, más bien por algo estamos aquí todos, incluso nosotros aquí ya cinco. Eh, sí, definitivamente. A Gorka ya lo sigo en LinkedIn, creo que también es uno de mis partners ahí, de que hablamos mucho sobre estos temas, ¿no? Estamos muy alineados en estos temas de desarrollo profesional y sobre todo, y con Pablo también, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas todos podríamos estar alineados en el sentido de que estamos muy conscientes que como estamos internamente es como va a estar todo lo que nos rodea, ¿no? Nuestro exterior. Entonces creo que de ahí se basa todo. Y pues sí, me presento un poquito. Yo soy Ana Sofía Magallanes. Yo empecé mucho en el tema empresarial, enfocada en cultura organizacional. Desde muy temprano me di cuenta que lo mío era las personas. De alguna manera yo tenía que trabajar con eso y el impacto social, ¿no? Y creo que eso también con Aldo hicimos mucho clic. Y las empresas definitivamente son un gran poder. Entonces dije, pues a través de las empresas, porque esa es la manera. Y ahorita estoy trabajando también más enfocada como a emprendedores, a individuos y el tema de propósito, ¿no? De cómo alinear tu propósito a cualquier cosa que estés haciendo. Puede ser un emprendimiento, puede ser una empresa o puede ser simplemente donde estás, ¿no? Exactamente con tu trabajo, con tu familia, ¿no? En donde estés. Entonces, como abriendo esa perspectiva. Súper, muchísimas gracias. Mientras tanto, se conectó Williams. Si nos escuchas, bienvenido. Estamos justo terminando las presentaciones y tienes la posibilidad de abrir el micrófono, adelante. Nos encantaría saber de dónde te conectas y un poquito más de ti. Si no, puedes también usar el chat, no te preocupes, pero encantado que andes por acá. Genial. Y bueno, mientras William se anima o no a presentarse, les propongo seguir avanzando. Eh, Efectivamente, bueno,
una de las cosas que hablabas, Ana Sofía, es este tema del por qué, ¿no? Y para abrir esta charla, quisiera también saber tú cuándo y cómo lo encontraste, ¿no? ¿Cómo decidiste posicionarte? Hablabas que muy rápido dijiste, quiero hablar con las personas, y yo lo que he visto es que cada vez tenemos más situaciones de crisis existencial en la cual tal vez en un momento llegue ese de clic en tu vida en el que dices, híjole, ¿hacia dónde voy o qué tengo que hacer, no? Y veo cada vez más personas que se vuelven nómadas digitales, tales como Pablo, personas que cambian de proyecto de vida completamente, personas que se vuelven panaderos, se vuelven profes de yoga, y te veo, no sé si ya hacías yoga antes o después de este descubrimiento, pero entiendo que ese para qué se empieza a contagiar cada vez más. Y también una de las cosas que hablamos con Raúl es que había muchas personas que tenían antes una gran capacidad de hacer carrera en empresas, y hoy es algo casi atípico, ¿no? Es raro encontrar a alguien que tiene un camino largo en una empresa, muchos años. Entonces, ¿cómo ves esto y cómo va cambiando? Y tal vez puedes irnos compartiendo un poco de tu historia, ¿no? Si hubo un momento clave o dos que te hicieron como cambiar de sentido. Y aprovecho para darle la bienvenida también a Rocío, que se acaba de unir. Buenísimo, gracias Aldo. Hola Rocío, hola Williams. Si tienen oportunidad de presentarse, aunque sea ahí por ahí. Ah, perfecto, Williams, adelante. Antes de seguir. Hola, hola Williams. Ay, como que abrió su micrófono, pero no. Eh, Bueno, no dudes, William, si quieres, puedes levantar la mano y te vamos a dar la palabra. Rocío, aprovecho si quieres presentarte, si quieres hablarnos, no dudes en abrir el micrófono, sino también puedes por el chat. Ah, Ujú. Rocío, adelante, si te animas, Sí, the sí, floor is muchas yours. gracias. Quería abrir el micrófono y activé la cámara y bueno, Todo bien, todo bien. no puedo prender la cámara porque se me va la internet, hay algo aquí medio extraño en la casa, pero Tranqui, tranqui. mucho No. gusto en estar por acá, Ana Sofía, Aldo, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Rocío Chavira, pues llevo pocos meses en el mundo de la consultoría, como que generalmente estaba acostumbrada al horario Godín, al mundo Godín, a recibir mi quincena muy felizmente. Y pues la verdad es que de noviembre para acá, pues fue así como la vida cambió o te hace cambiar, ¿verdad? Y te hace moverte. Y pues llevo estos meses de consultora y he estado trabajando en un centro de investigación y además temas que me gustan, ¿no? Como temas de género, de innovación social. Entonces, bueno, pues ahora desde acá ando y bueno, un gusto estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Rocío. Y pues nada, decirte que es un espacio también de plática, entonces siéntete a gusto de abrir micrófono cuando quieras, compartir. Este va a ser un espacio también para compartir diferentes historias. Y pues propongo que iniciemos con la tuya, Ana Sofía. Te hablaba de este momento en el que uno, tal vez, de uno o varios momentos en los que decidiste reinventarte. No sé si hubo algo en particular que marcó como ese inicio del proyecto en el que estás ahora. Sí, sí, totalmente. Yo siempre cuando comparto sobre este tema digo, no sé si afortunado o desafortunadamente, desde muy chica tuve varios duelos muy fuertes, pérdidas muy, muy fuertes, tanto de familiares como de salud. Y eso, igual, afortunado o desafortunadamente, me hizo ver lo efímera y lo frágil que es la vida. ¿No? O sea, ¿cuántos casos no hemos escuchado de personas que se recuperan de cáncer y dicen, gracias, o sea, gracias porque me pasó esto, porque fue como un despertar, ¿no? O sea, fue un antes y un después, pues haz de cuenta así. Entonces, desde entonces, desde muy chiquita, me di cuenta que yo no quería vivir el resto de mi vida haciendo algo que no me gustaba, que no me apasionaba, que no me encendía por dentro, que era como seguir un caminito, ¿no? Creo que en esta sociedad en la que vivimos, pues hay un caminito muy determinado para todos, ¿no? Es escuela, trabajar, en ese trabajo empiezas desde abajo y entonces tú sigues caminando y sigues por más y más, 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 más. Y estamos acostumbrados a hacer y tener más y poco centrarnos en el ser, ¿no? Que en mi perspectiva nos tendríamos que enfocar más en cómo ser más en lugar de cómo hacer
y como tener más. Entonces, desde chica entonces tuve esa perspectiva y por eso me fui muy alineada hacia el tema del impacto social. Empecé con emprendimiento social y todos esos temas, bueno, se me abrió un mundo maravilloso que dije, bueno, es que yo tengo que trabajar con las empresas. Y poco a poco metiéndome en las empresas me di cuenta que dentro de las empresas había personas con problemas muy profundos, muy personales, que si eso no se sanaba desde adentro, pues la empresa no iba a estar bien, ¿no? Al final de cuentas, las empresas no son nada sin las personas. Entonces, por eso me fui directo a trabajar con las personas, directo. Ahora me autodomino mentora en orientación existencial por este tema del propósito, porque sí, justo veo mucho este vacío. O sea, llegan personas conmigo y me dicen, es que tengo todo, ¿no? O sea, tengo un trabajo estable, tengo mi familia, tengo salud, tengo un techo, pero algo falta, ¿no? Hay una pieza que no existe y mucho hablan del vacío, de que procrastinan, de que realmente no les llena. Y este circulito que ven abajo, ¿no? Es muy parecido al why de Simon Sinek, que en inglés es distinto porque muchos lo pueden traducir como un por qué o un para qué. Yo la diferencia que digo aquí el por qué habla de algo mucho más racional, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás aquí? Pues estoy aquí porque mis papás quisieron, ¿no? O sea, y porque me hicieron, y por qué estoy haciendo lo que hago, porque tengo que pagar las cuentas. Pero el para qué es una pregunta mucho más trascendental, mucho más profunda, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que voy a dejar en vida? No cuando me muera. ¿Qué es lo que voy a Claro. estar dejando en cada persona con la que estoy impactando? Sí, efectivamente, y eso para qué es parte de lo que vamos a estar platicando. Mientras aprovecho también para dar la bienvenida a Beatriz. Si te gustas, Beatriz, dar una intro, abrir micrófono adelante, este es también tu espacio. Y si no, también puedes usar el chat, como te sientas más a gusto. No sé si nos escuchas, Betty, Beatriz. Bueno, ahí en el momento en el que te sientas a gusto, puedes usar el chat y si no, igual escuchar la charla con gusto. Aquí vamos a estar platicando. Y justamente hablando de ese para qué, bueno, Sofía nos cuenta su historia, desde Ticket for Change, los que no conozcan lo que hacemos, ahí es donde conectamos hoy con Ana Sofía, es que estamos convencidos que hay muchísimas personas que quieren darle un giro a su carrera profesional, justamente en parte para justamente pensar además en ese para qué, ¿no? ¿Para qué trabajar tantas horas, esforzarse tanto, más allá de un título, de una remuneración? Hay gente que empieza a conectar con ese sentido de la vida, ¿no? Bueno, paso 8 horas al día al menos, ¿no? A veces haciendo algo y que genera este trabajo. Y lo vemos hoy, pues, cada vez con una conciencia socioambiental mayor, sobre todo con las nuevas generaciones, que ya la manera de conectar con la empresa ya es muy distinta, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos visto esa necesidad de desarrollar talentos, desarrollar habilidades, que la gente eh, ya no necesariamente quiera hacer carrera en una sola empresa y que busca justamente crear más de una experiencia de vida con diferentes mentores y diferentes espacios donde comparten. Es por ello que estamos conscientes que necesitamos desarrollar ese talento, que es necesario también crear una nueva cultura de movilidad. Creo que en ciertos países como en Estados Unidos y lo vemos en muchos los países anglosajones, es más fácil y menos criticado el cambiar de ruta, ¿no? El decir, oye, fui emprendedor y después cerré mi empresa y luego me volví coach y luego estuve trabajando en un área de marketing y es muy normal cambiar de área y siento que en nuestros países como que seguimos muy eh, cerrados al diploma, a la experiencia, a este lado más racional en los países latinoamericanos al menos, y sé que también en Francia por haber vivido allá. Entonces, bueno, hablando de esto, quisiéramos hablar de un tema muy importante que es el desencanto laboral, que hoy ya es raro, yo diría, encontrar a alguien a veces que dice, me encanta mi trabajo, creo que se volvió una moda decir, ¿qué es lo que no te gusta de tu trabajo? Y siento que cada vez se normaliza más ese desencanto laboral, ¿no? Que la gente dice, pues estoy aquí en lo que encuentro algo más, o estoy aquí en lo que saco otro proyecto, ¿no? Eh, y a veces creo que nos da pena aceptarlo, o queremos decir, híjole, me equivoqué de carrera, o finalmente esto pensé que me iba a gustar y no me gusta.
y porque es un tema que implica a veces juicios, implica a veces explicaciones, sobre todo con pareja, con familia, y nos aterra decir, oye, quiero hacer otra cosa, ¿no? O justamente quiero lanzarme en un proyecto nuevo. Entonces, hablando de esta pregunta, me encantaría abrir el micrófono y saber si alguno de ustedes quieren compartirnos un poco sus dificultades o retos, aquellos que ya se hayan reinventado profesionalmente, eh, aquellos que ya hayan hecho un cambio. eh, Me encantaría saber un poco cómo lo vivieron, Williams, Rocío, Gorka, Pablo, ahora que no sé si toda la vida fuiste Digital Nomad, sé que por ahí eres alumna de Procter Gamble también. Entonces, no sé cómo lo vivieron y qué tan difícil fue O que, cambiar de o que, industria. o que aún lo piensan, ¿no? O sea, para su futuro, Exacto, para alguna futura reinvención. exacto. Si alguien quiere Pues, compartir. Rocío nos dice que fuerte, yo sigo como en crisis y depresión, porque sigo en duelo. Ok, bueno, pues Rocío, vamos a hablar de eso, justamente. Eh, Como decíamos, pueden ser dificultades cuando ya pasamos por ese proceso o dificultades en el proceso, ¿no? Ahorita vamos a hablar justamente de duelos. Em, no sé, Ana Sofía, si tú tengas algo que quieras compartir sobre tú cómo, qué dificultad encontraste en este primer proceso de reinvención. sí, pues yo quería hacer un comentario justo de lo que hablabas al principio, como de que creo que existen todavía muchos tabús en el sentido de cambio de opinión, tanto de opinión como de carrera, como de profesión, como de cualquier cosa. Y justo hoy estaba escuchando, por ejemplo, en un podcast que preguntaban por qué, por ejemplo, cuando somos chicos o en la adolescencia, cambiamos tanto, ¿no? O sea, cambiamos de personalidad, nos gusta aquello, luego nos gusta otra cosa totalmente y no pasa nada, o sea, realmente lo aceptamos y está perfecto. Y cuando nos vamos haciendo más adultos, no es que nos vamos haciendo más rígidos, pero va aumentando este miedo de no pertenecer Mm, o de no, como de todo el tiempo yo dije que yo iba a hacer esto y ahora lo tengo que cumplir, ¿no? O sea, como un poco esta vergüenza de decir, no, es que me voy un poquito para atrás, o sea, como que cambiarnos de línea parece que nos vamos para atrás y no como horizontalmente, que es como realmente es, ¿no? sí, Em, totalmente. y en mi caso, pues sí, fíjate que de hecho con mi empresa, Elevare, yo comencé muy enfocada solamente en las empresas, ¿no? Y como les he contado, pues poco a poco me fui yendo hacia el tema de mentorías, de propósito, de algo un poquito más existencial. Incluso me han dicho, es que tú hablas como de filosofía y cosas que nada que ver. Y yo misma he aceptado eso, ¿no? Como me acuerdo que al principio yo decía, bueno, es que yo quiero una empresa con muchísimo, con un gran equipo y quiero trabajar para Estados Unidos y, o sea, tenía como todas estas ambiciones que en algún momento me di cuenta que no era más que mi ego. Mm, O sea, y era una ambición que no está mal tener ambiciones, pero era una ambición que no era mía. mm. Era esa, que también lo vamos a hablar, ¿no? Era una definición de éxito que no era mía. Exacto, sí, qué Y interesante fue y que hablas de este tema de ego. No sé si alguien se quiera exacto. animar y tenga algún comentario. Pablo, adelante. ¿Me escuchan o no? Sí, sí, sí. Sí, Vale, buenísimo. Puedo estar un poquito jadeando porque estoy ahí en medio de un entrenamiento, pero bien atento ahí escuchando. Eh, yo les quería comentar un poquito, o sea, yo también viví un cambio bien importante en mi vida profesional. Yo trabajé, o sea, vengo digamos, de estudiar, en Chile se llama ingeniería comercial, que es una mezcla entre economía y administración. Me fui por la administración, trabajé en finanzas varios años. Pero en el fondo yo, o sea, mientras estaba trabajando en finanzas y ganaba un súper buen sueldo y tenía como un trabajo soñado por mucha gente, yo en el fondo igual sabía que no era para mí. Entonces, siento que cuando uno no está como en el camino correcto, tú, si te preguntas bien, es como, ¿este es tu camino? ¿Esto es lo que tú quieres? En el fondo hay una vocecita que te va a decir esa verdad, es o no es para ti. Y yo siempre supe que no era para mí, entonces empecé como a buscar mi camino. Y eso obviamente me tomó mucho tiempo. Y de hecho,
me certifiqué como profesor de yoga, luego me certifiqué como coach de salud, fui estudiando muchas cosas por muchos años y todo esto en paralelo mientras yo estaba haciendo todas estas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, terminaba de trabajar, no sé, a las 6 7 de la tarde y después me quedaba 2 horas más estudiando todos los días. Y eso por mucho tiempo, pero siempre sabiendo de que, ok, como que estoy encontrando este camino que quiero seguir y estudiar estas cosas me está haciendo sentido. Entonces no es algo que se hace de la noche a la mañana, creo que hay que recorrer un camino, hay que preguntarse, hay que reflexionar y obviamente hay que tomar acción, o sea, como acción consistente todos los días un poquito o todas las semanas y poco a poco las cosas se van dando. Cuando uno está en esa búsqueda, te vas encontrando también con la gente correcta, te van sucediendo cosas que de cierta manera te guían un poquito por ese camino que quieres seguir, entonces es mucho también de confiar. Súper. Muchísimas gracias, Pablo. Y rescato dos cosas súper interesantes para pasar a la siguiente, que son, hablaban de ego. Ana Sofía decía ese ego y hablabas de esa vocecita. ¿Qué es lo que pasa cuando nos negamos? Empecemos por aceptar que hay una voz que nos molesta, ¿no? Esa voz que va a cuestionar ese ego de tomaste una decisión, pagaste muchísimo una maestría, te fuiste a hacer un proyecto que invertiste dinero tal vez y pues no es por ahí. Y aceptar esa voz incómoda a veces, que está ahí y que la tratamos de tapar, es definitivamente una etapa indispensable. Cada quien tiene su manera y otro tema que hablabas, Pablo, es que no sucede de la noche a la mañana también. O sea, y tal vez Rocío, ahorita que nos compartes que estás en un proceso, entender que hay un trabajo tal vez de resiliencia y decir, aceptar que es un camino, ¿no? Y que se van haciendo poco a poco esas mejoras. Pero qué interesante esto que hablamos, ¿no? Como el ego va a impedir el escuchar esa voz y que esa voz a veces es incómoda por lo que representa, ¿no? Frente a los demás, frente a lo que va a pensar la familia, frente tal vez a una pérdida monetaria, una inversión, frente a muchas cosas racionales en las cuales a veces nos identificamos y vemos nuestro éxito, ¿no? Y vamos a hablar de todos esos temas. Pero qué interesante que hablemos esto. Gorka, ¿quieres compartirnos un poco? Vi que escribiste por el chat. Adelante. Genial, gracias. Pues básicamente yo me he reinvertido, perdón, es que de verdad estoy enfermando, pero me he reinventado en multitud de ocasiones y creo que el mayor miedo o el mayor temor que siempre uno tiene es, al menos en mi caso, es el de la parte económica. Entonces, trabajar en un plan que construya una red que te soporte para poder subir el cable en el que hacer el equilibrio, ¿no? Al Mm, final somos funambulistas y lo que nos sucede muchas veces cuando tenemos un buen salario en una buena empresa y demás es que nos hemos conformado a tener el cable a 1 metro del suelo y vamos y volvemos y somos súper capaces de hacerlo, pero es que esas mismas capacidades son las que nos van a permitir subir el cable a 20 metros, 50 metros y vamos a poder transitar por el cable de la misma forma. Si nos da miedo que igualmente nos podamos caer, pues quizás tenemos que construir una pequeña red que puede ser esta misma, es una excelente red, en los amigos, la familia, el tener una cierta independencia financiera, eso nos va a dar como una seguridad mayor para que no se cruce un pensamiento que nos sabotee cuando ya hayamos puesto el cable muy alto, porque por mucha práctica que tengamos nos podemos llegar a resbalar, ¿no? En mi caso, digo, he pasado de ser comercial en el sector inmobiliario a luego finalmente trabajar en cuestiones que tenían que ver con marketing y mi carrera también dentro del sector inmobiliario, moverme más a la parte de marketing digital, cambiarme de país, de España a México, que también digo, aunque hagas la misma actividad, es un grandísimo reto. Y nada, y finalmente, pues ya haciendo una buena trayectoria dentro del marketing digital, darme cuenta, como decía Ana Sofía, de que la muerte llega a mi vida, se muere mi padre, se muere mi padrino y me hago las preguntas correctas. Y las preguntas correctas para mí eran, ¿quiero ser mi jefe? Si alguien me pagase 20 veces más lo que gano, ¿sería esto lo que estaría haciendo? Si me diagnosticaran una enfermedad terminal en la que tengo 1 año de vida, ¿es esto lo que quiero estar haciendo? Y entonces cuando las respuestas te arrinconan a darte cuenta de que no puedes seguir estando donde estás, tomas acción y te mueves. Y coincido mm. plenamente también en la magia que menciona Pablo, que una vez decides avanzar en el camino, pues los milagros suceden.
Yo me fui Totalmente. 2 años, yo en realidad, y todavía está en mente que suceda, quiero tener un hostal, ¿no? Porque esa era como mi sueño, un refugio en el que llegaran los viajeros en búsqueda de respuestas para poderse encontrar y demás. Entonces, las excusas que me puse para no hacerlo en su día fueron el dinero y dónde hacerlo. El Mm, dinero, me fui de viaje a Chiapas, a una región en el sur de México, y inmediatamente desapareció, porque conocí a una persona que había montado un hostal sin dinero. Y wow. me alojé ahí, de hecho. Y la segunda, el dónde. Digo, bueno, pues inicia tu viaje y descubre el lugar, ¿no? Mm. Y bueno, pues circunstancias de la vida, regresé a Ciudad de México, planifiqué todo para hacerlo y vino la pandemia. Y entonces me reconvertí en la segunda opción, que era, ¿qué es lo que más, o sea, lo que tratas de hacer es condensar, evaporando, pues pones en cocción todo lo que has hecho en tu vida y luego lo que se queda, el sedimento, es realmente lo que te agrada. En mi caso era la tecnología y las personas. Y creé una empresa que lo que hacía era pues trabajar en la gestión de talento digital de forma integral, captación, desarrollo, formación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos lo que queremos ser, es solo escuchar nuestra voz interior, hacer mucho autoconocimiento y vencer los miedos, que es el mayor inconveniente de todos, ¿no? Sí, 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 Claro. definitivamente. Creo que todos tenemos una historia ahí de miedo, porque como decías, ese cable es una imagen muy, muy clara, ¿no? De decir, qué tanto estás dispuesto a tomar ese riesgo. Y te iba a decir, crear esa red, hay gente que a veces le da pena crear esa red, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, el tener dos trabajos, o el decir, ya no puedo tener el mismo ritmo de vida, o justamente Ujú. invierto de una manera más inteligente, o compro de otra manera. Entonces, con esto quisiera compartir la siguiente eh, digamos, espacio que vamos a tener es hablar sobre esos cambios obligados, que ya empezamos a tenerlos un poco, que a veces te toca, ¿no? Y como decías, Gorka, a veces la vida te lleva a hacer esas preguntas, esa vocecita que, como decía Pablo, a veces escuchas y no quieres escuchar, ahora sí te está gritando y está tan fuerte que no puedes más que escucharla, ¿no? Y esas historias son esos duelos que llamamos con Sofía en procesos, y ahí quisiera ver, ya lo empezamos a platicar, pero también si hay alguien más que quiere compartir, puede que nos haya pasado, en muchas empresas sucede, un recorte de personal, como decíamos, un problema familiar, tocó ocuparte de tus padres, de tus hermanos, tú mismo puedes sufrir un problema que te hace cambiar completamente de vida, y eso es un cambio difícil porque no es deseado, ¿no? Y a veces es completamente lo opuesto a tu sueño, tu vida. Williams, ¿quieres compartirnos cómo lo viviste o cómo lo estás viviendo? Adelante, te escuchamos. No sé si tu micrófono está abierto, pero no te escuchamos. Sí, no, no te escuchamos, Williams. Williams se presentó hace ratito en el chat. A ver, ¿quieres intentar hablar, Williams? No, no te escuchamos. Williams dice, mi nombre es Williams Zúñiga, actualmente soy socio de dos empresas en el rubro de alimentos. Eh, Trabajo como ingeniero industrial y en estos momentos estoy organizando un evento empresarial en Lima, Perú. Ok. Sí, sí, a Williams lo conocí en uno de esos cafecitos virtuales buscando personas en reinvención y es también súper, súper lindo. Em, bueno, mientras solucionas tu micrófono, Williams, yo sí quería aquí puntualizar un tema muy relacionado con lo que dijo Pablo y Gorka, que creo que a mí en lo personal me ha dado mucha paz en este sentido de que este tema de la reinvención siempre tiene que ser progresivo, paulatino, ¿no? Es un proceso y nada es blanco o negro, ni tiene que ser blanco o negro, ¿no? Muchas veces es como, por ejemplo, yo en este tema del emprendimiento, o dejo mi empresa donde estoy trabajando o emprendo. No, por favor, no lo hagas, ¿no? O sea, claro que puedes equilibrarlo, o sea, claro que puedes empezar un ratito dándole los tiempos como lo hizo Pablo, ¿no? En las tardes empezó a estudiar otros temas para entonces desarrollar su propio proyecto. Creo que al final de cuentas ser inteligentes, ¿no? O sea, en esa parte como de estrategia, de cómo tú mismo vas a hacer tu propia estrategia para no ahogarte en tu propia crisis es súper importante, es clave. Y la red de apoyo que dijo Orca, pues buenísimo también. Creo que es súper, súper importante. Sí, Y definitivamente.
Adelante, adelante. No, quería ver si William ya nos podría compartir, pero no lo sé. Sí, ¿O William, alguien se quedó más? tu mano, tu manita se quedó ahí arriba, entonces no sabemos si quieras participar, si Hola, no, en cualquier momento. hola, ¿me escuchas así? Sí, ya te Sí, escuchamos. Listo, listo, también, perdón por todas maneras. Nada, voy a hacer, voy a tratar de poder compartir parte de mi experiencia. En sí, he tenido muchos, digamos, tropiezos en el camino. Y por hacerlo algo más breve, he trabajado en dos empresas en las cuales se veía mucho el tema de poder reinventarse profesionalmente uno mismo, ¿no? Porque veía de que el personal rotaba mucho. O sea, era muy capaz, pero de vez en cuando me rotaba. O sea, de vez rotaba mucho. Y yo me hice esa cuestión, ¿no? ¿A qué se debe que tanto rota? Uno era por el tema de la cultura de la empresa, otro era por el tema de la estabilidad, otro era por el tema del dinero también que había en la empresa. Bueno, no era un suelo también tan atractivo, ¿no? Y primordialmente es la cultura. Siento yo que a veces uno está en el lugar de forma equivocada, ¿no? A veces está como dicen, como si estuvieras por obligación, o sea, como obligación ahí. Y veía gente que miraba su reloj y decía, ya son las 5, quiero irme, o sea, me contaban, me decían, quiero irme a mi casa. Y esto lo escuchaba recurrentemente a mis amigos, inclusive yo también tuve dos trabajos y dije, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? No? Me sentía que, no me sentía lleno realmente, no sentía realmente que yo disfrutaba lo que hacía. Entonces me puse a pensar realmente qué es lo que me gusta a mí hacer. Y yo me puse a pensar, yo soy más creativo, más innovador, me gusta ver la parte de la mejora continua en las empresas, me gusta más la parte operativa. Es lo que yo más disfruto. Inclusive lo puse gratis, o sea, eso lo puse gratis. O sea, si alguien me dice, oye, ayúdame en esto, yo lo hago, inclusive gratis. Sentí que eso es lo que realmente me gusta a mí. Y fui poco a poco descubriendo lo que realmente puede ser mi propósito de vida, ¿no? Pude descubrir con mis fortalezas, mis habilidades dentro de la empresa y así poder también poder brindar algunos consejos a mis demás compañeros, ¿no? Eso pasó en una empresa reciente y ahora me acaban de contratar otra empresa más para que les pueda ayudar como Grow Partner en sus empresas en mejora continua, porque y la principalmente que vi era el tema del equipo, ¿no? Tú puedes ser muy inteligente, o sea, puedes ser muy capaz en la empresa, puedes gestionar de forma eficiente, puedes planificar muy bien el negocio. Pero si no tienes un equipo que te respalde, un equipo que esté consolidado, con buenos valores, con ética, estable, que tenga un buen equipo laboral, ese equipo se va a caer. Es lo que yo he aprendido durante todo mis 10 años de experiencia ya en el mundo laboral. ¿No? Eso primordialmente quería compartir con ustedes, si pueden agregar algo más. Súper, muchísimas gracias, Julián. Pues hace una transición perfecta, hablaste de dos temas súper importantes. Uno, hablabas de fortalezas y justamente con este quisiera pasar esta otra parte, que como dices, ¿no? A veces estamos en un lugar donde no queremos estar, pero es lo que tocó, porque justamente nos ubicamos únicamente con ese panorama de lo existente que se dio a través de nuestras primeras experiencias profesionales, lo que vimos con familia, amigos. Nuestro panorama está muy limitado y entonces las opciones que vemos son las que están ahí. Y el hecho de no conocerse y no desarrollar más esta red, conocer otras personas, conocer otras actividades, explorar también, ¿no? A veces nos descubrimos talentos tarde, pasiones, y decimos, híjole, ¿cómo es que no me di cuenta de esto antes? Y eso abre también más el campo de oportunidades, ¿no? Y con esto quisiéramos hacer la transición. Me encantó que usaste la palabra fortalezas porque es justamente una de las cosas que creemos que es básica. Hablamos hasta ahorita, para decirles, hablamos de ese ego, de esa vocecita que a veces callamos, de esos momentos en la vida que esas vocecitas se vuelve un grito, que ya es ensordecedor y tienes que escucharlo. Y después ahí llega esa crisis de decir, bueno, pero ahora qué, ¿no? Y entonces, en esa parte de tomar acción, vemos la dificultad de que no nos conocemos. Uno, porque en los modelos educativos que tenemos no existe como tal clases o espacios dedicados al autoconocimiento desde niños, ¿no? Son cosas que te toca escoger, descubrir según tu sensibilidad, en función de las personas con las que conectaste. Entonces, es un hecho que hoy en día
en pocas universidades y mucho menos en preparatorias o en primaria, está este espacio de autoconocimiento, ¿no? Nos enseñan educación para la vida, civismo, sé buen ciudadano, sé moralmente una persona de bien, pero no te enseñan a decir cómo me siento bien y cómo aprendo a sentirme bien y cómo aprendo a canalizar mis emociones, ¿no? Entonces es curioso que hoy vemos, por ejemplo, el hit que tienen películas como el de las emociones, que vieron ahorita en Disney, que está saliendo, es impactante, ¿no? Que eso hace 15 años no sé si hubiese vendido, hubiera sido muy raro, ¿no? O sea, yo digo, cuando me tocó ver La Bella y la Bestia de niño a los 8 años, no sé si hubiese ido a un cine a ver esto, ¿no? Y qué increíble ese switch, ¿no? Entonces, es una buena noticia. Estamos y motivándonos más y pasando más tiempo en conocernos, ¿no? Entonces, una de las cosas básicas es esas fortalezas y esos talentos únicos y hacerlo algo muy cotidiano. Ahora, nosotros tenemos aquí 4 preguntas que son interesantes y detonadoras. Una es el mundo ideal, porque creo que muchas veces nos conformamos con lo que tenemos, ¿no? Es decir, pues eso es lo que hay, me toca entrar aquí, es como 4 cajas de zapatos y toca ver cuál me queda menos mal, ¿no? Pero ¿por qué no imaginarse justamente algo ideal? Porque hablaba de un hostal. O sea, tal vez eso se lo hubiese platicado a otra persona, le hubieran dicho, pero ¿cómo se te ocurre? Pues sí, ese sí es mi mundo ideal, ¿no? Y este lugar es mi mundo ideal, ¿no? Entonces, darse esa oportunidad de pensar, como decimos ahora, out of the box, y creo que no limitarse. Entonces, esa sería una de las primeras preguntas detonadoras que creo que vale la pena hacerse regularmente. ¿Cuál es mi mundo ideal ahorita? Después, ¿qué es lo que los demás encuentran extraordinario de ti? Creo que todos tenemos este cierto autocensura muchas veces porque nos enseñan a que tienes que ser, eh, no tienes que ser altanero, tienes que ser alguien que tiene que tener mucha empatía, entonces a veces llegamos al extremo de subestimar ciertas cosas de nosotros, pero si tú le haces la pregunta a alguien más, por ejemplo a Ana Sofía, yo voy a encontrar tal vez cosas extraordinarias en ti que tú tal vez no hubieses visto o que tal vez limites, ¿no? Por ese tema de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, ese límite entre decir qué tanto me reconozco o qué tanto me censuro algo en lo que soy bueno. Otro tema interesante, y es lo que hablamos, es qué te gusta aprender. ¿No? Hay gente que no se da cuenta y le cuesta mucho trabajo. Y digo, y ahora cómo me reinvento. Rocío nos hablaba de este proceso en el que va. A mí me encantaría saber, Rocío, pues qué tema te interesa, ¿no? Es una primera puerta, tal vez a veces nos estamos en un momento de crisis y una de las primeras cosas es decir, bueno, y cuando tienes tiempo libre, ¿qué te gusta leer? ¿Qué te interesa? ¿En qué puedes pasar horas haciendo algo, ¿no? Y puede ser una primera idea muy clara en decir, por ahí tal vez va una idea de reinvención profesional y en qué te gustaría trabajar. O sea, si ya lograste, porque pueden ser cosas muy distintas, porque te encante eh, ciertos temas de historia, o ciertos temas ligados a la naturaleza, pero no te vas trabajando en eso, pero hay tal vez un sueño, una profesión que siempre te llamó la atención, ¿no? Y que te censuraste a hacerla, ¿no? Entonces ahí puede haber un buen match entre ambas, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de preguntas que nos gusta llamarle preguntas detonadoras. Y para hacer la transición, en esta última parte queremos hablar del éxito, ¿no? Que conecta con ese primer ego que decíamos, y el éxito está muy ligado también a ese éxito aprendido, porque este éxito pues no está inyectado, ¿no? Nacemos con una definición de éxito, de decir, oye, naciste aquí, naciste en Ciudad de México, en Querétaro, tu éxito va a ser este, ¿no? Entonces ahí es donde, ya no sé tú cómo lo veas, nosotros creo que ya somos conscientes que mucha gente está cambiando su narrativa y que es desaprender. Así como aprendemos a desaprender, a cambiar el decir qué van a decir los demás, cómo yo me veo exitoso. Y yo les quiero compartir, bueno, a mí, por ejemplo, una de las cosas, yo creo que el tiempo libre fue una de las cosas que me voló la cabeza, el decir, efectivamente, como decía Borja, si hoy me propusieran 4 o 5 veces mi salario o los ingresos que tengo, es muy probable que no los aceptara porque preferí mil veces, decir, para mí el éxito hoy en día, y en mi narrativa, y es válido solo para mí, es el tener mucho tiempo, el poder viajar, el poder irme a hacer senderismo, el poder desconectarme, el poder tener esa libertad de tener también 3 o 4 sombreros, ¿no? Es decir, por un lado soy facilitador y por otro lado soy consultor y por otro lado me encantaría ser guía y llevar grupos a hacer senderismo en la montaña. Y poder hacer esa vida para mí ese es hoy en día mi definición de éxito. No sé si alguien nos quiera contar hoy cuál es su definición de éxito y cómo llegaron a ella. A mí me encantaría escucharlos. Que quiera compartir, si no, Ana Sofía o Gorka, y que abrieron el micrófono. Sí, creo que Adelante. ya. Perdona, Sofía, adelante. ¿Voy? Sí, adelante.
Vale, creo que a Ana Sofía ya se lo compartí en un mensaje de LinkedIn, pero para mí es la paz mental y la independencia financiera, que básicamente es lo mismo que mencionas tú, Aldo, que es poder disponer de mi tiempo y hacer lo que quiera con él. Al final, también éxito para mí es poder ayudar a las personas y tenemos, o yo al menos tengo una creencia que es difícil hacer pues, un modo de vida de ello, ¿no? O sea, ganar dinero siento que es más complicado. Entonces, al final lo que busco es lograr generar los ingresos por otro lado para luego sí poder pues llevar a cabo otro tipo de proyectos más pro bono, altruistas y demás, ¿no? Buenísimo. Mm, Sí, un poco también yo es conectar y aportar en proyectos que realmente sumen valor. Por ejemplo, me he encontrado con organizaciones que solamente hablan del género o hablan de medio ambiente o hablan de sostenibilidad porque es un tema que está de moda, pero no porque son pilares o son valores para ellos, ¿no? Entonces, justo algo que me he estado, bueno, primero que me enfrenté fue a eso, ¿no? Incluso organizaciones que te dicen, claro, es flexibilidad de tiempo, y no es así, ¿no? Te dicen hasta menos, o sea, te voy a dar menos tiempo libre, no te voy a pagar un sueldo, no tienes prestaciones, pero sí te quiero cuando te necesito. Entonces, justo ahora que decías como el concepto es el que pueda conectar y aportar a proyectos que realmente estén conectados lo que dicen con lo que hacen, con valores súper firmes y desde luego también tener tiempo libre para poder hacer varios proyectos. Súper increíble, muchísimas gracias, Rocío. Y es eso, ese cambio de narrativa entre la narrativa que aprendimos, lo que vimos, el éxito que vimos también de otra generación que tenía otros recursos, otra situación económica, tal vez menos competencia y que se vale cambiarla y aceptarla, ¿no? Y otro tema importante, decía Gorka, es las necesidades. También hay que ser muy, muy claros, ¿no? Es decir, realmente cuánto necesitas para vivir y qué en esa necesidad estás dispuesto a sacrificar. Por ejemplo, yo aprendí que había claramente una necesidad de decir, necesito primero bajar mis necesidades financieras a ver qué es lo que realmente necesito, porque eso es la única manera en la que yo pueda tener flexibilidad. Entonces, es como una balanza en la que tienes que estar muy congruente y consciente en decir que hasta dónde y qué sí estoy dispuesto a sacrificar y que no estoy dispuesto a sacrificar, pero ese margen es tu margen de negociación después en tus aspiraciones y en decir, esto me permite permitirme tener más tiempo, me permite tener esto, ¿no? Entonces, definitivamente es algo muy, muy importante. Por eso les presentamos esto, las narrativas y las necesidades, es un trabajo clave y que no se hace a la primera, ¿no? Las necesidades pueden ser distintas en función del momento de vida en el que estés, ¿no? Y bueno, con esto solo compartirles que en YouTube tenemos un video que hicimos que me gusta bastante. Le preguntamos a varias personas, emprendedores, líderes corporativos, ¿qué harías? ¿Sabías que vas a trabajar unas 100,000 horas en tu vida? ¿Y qué harías? Y es curioso la manera en la que ellos describen, ¿no? Para qué creen que debería servir el trabajo? Y creo que es una pregunta que a veces tratamos de hacer para detonar y hacer que la gente tome en cuenta, decir, no, no puedes seguir en automático, ¿no? O sea, si estás muy bien donde estás, perfecto, y si hay algo que quieres cambiar, es el momento de hacerlo, porque tenemos muchas horas para trabajar y eso son horas valiosas donde podremos generar un impacto positivo, ¿no? Y con esto quisiéramos cerrar la última parte de este espacio. Veo que hay comentarios. Jorge nos dice totalmente, son dos variables, ingresos y gastos. Mucho de lo que gastaba dinero no me aportaba ninguna felicidad, pero lo hacía para evadirme de una vida que no me gustaba. Sí, totalmente. Y es un proceso iterativo el ver de manera seguida cuáles son mis necesidades, ¿no? Y qué es lo que realmente necesito y qué es lo que es un gasto tal vez innecesario, ¿no? Y va de la mano cambiando la narrativa, porque el cambiar la narrativa te permite cambiar tus necesidades e inversamente. Y bueno, hablando de reinventarse en su proyecto profesional, no sé, Sofía, tú que has acompañado a otras personas en este proceso, eh, quisiera solo que nos hablaras un poco de esto. Yo voy a hacer una introducción y decirles que estos espacios también nacen de una necesidad que hemos visto tenemos identificado a un psicólogo para acompañarnos en problemas, digamos, duelos emocionales y del corazón. Creo que es obvio y claro y hoy en día eh, cada vez más aceptado y al contrario, creo que cuando conoces una pareja o quieres entrar en una relación,
a veces una de las preguntas clave en decir, oye, ¿qué tanto estás bien de tu cabeza, ¿no? De tu mente, ¿estás alineado o eres alguien que evita estos procesos, estas charlas, ¿no? Creo que hoy en día había una palabra que no se decía cuando yo estaba chico, tóxico, y hoy, o sea, se usa Sí, demasiado, sí, pero sí, creo que totalmente. ya se habla mucho de esto, ¿no? Entonces, ese es un tema, pero que hemos visto que cuando hablamos de temas profesionales, obviamente no le vas a decir a tu jefe o a tu jefa, oye, ¿qué crees? Ya estoy buscando irme, ¿no? Entonces, sabemos que es un tabú la búsqueda de trabajo que se hace a Ujú. horarios, noche o fines de semana, que a veces no lo quieres decir con tu familia, también porque es un tema de qué van a decir si les digo que quiero emprender o que ya compré o que ya invertí. Entonces, es algo que a veces es muy solitario, esta reinvención profesional se vive a solas, con ciertos amigos y muy escondidas. Y entonces creemos que ese espacio no debería ser un espacio a escondidas, ¿no? Creemos que debería ser un espacio profesional y en el cual se puede acompañar a las personas. No sé cómo tú lo veas, Ana Sofía. Sí, totalmente. O sea, creo que es súper importante normalizar, como decía al principio, ¿no? El reinventarnos, porque al final de cuentas somos seres humanos, o sea, y como seres humanos en nuestra naturaleza está los ciclos. Nunca, nunca vamos a ser los mismos, porque todo el tiempo estamos pasando por diferentes etapas, tenemos diferentes prioridades, diferentes necesidades, con diferentes personas. El tema del propósito, por ejemplo, ¿no? Yo hablo mucho de ese tema. El propósito, tu propósito nunca va a ser el mismo, ¿no? O sea, puede ser que ahorita, en este momento, mi propósito sea este y estoy súper alineada con él, pero de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, probablemente no, porque ya van a ser otras prioridades, ¿no? Ya voy a estar en otra etapa de mi vida, con otras necesidades, con otras ilusiones incluso. Entonces creo que desde ahí viene, ¿no? Desde normalizar el reinventarnos, algo que también se me olvidó comentar antes, el tema de las versiones, de que somos muchas versiones de nosotros mismos y aceptarlas, aceptar que hay versiones que ya no vamos a hacer, versiones nuevas que ahora vamos a hacer o que podemos ser varias versiones a la vez, ¿no? Incluso en el tema de la maternidad, o sea, cuántos temas de versiones que estamos creando de nuevo incluso surgen por ahí. Entonces, en este tema por ejemplo, de crear algo por nosotros mismos, el tema principal para mí es la autoconfianza, ¿no? El nosotros realmente pues desarrollar la autoconfianza, porque lamentablemente no es algo con lo que nacemos, o sea, es algo que se desarrolla a partir de estas herramientas que estamos buscando, ¿no? De cómo redefinir tu propia definición de éxito, cómo Ujú. descubrir tu propósito, cómo encontrar esa llama y guiarte hacia ella. Por ejemplo, algo que no compartí es de mi definición de éxito. Para mí mi definición de éxito es que esté alineada lo que estoy haciendo con lo que soy. Cuando yo siento esa congruencia interna, uff, o sea, para mí ya estoy donde tenga que estar haciendo lo que sea que estoy haciendo. Entonces creo que va mucho por ahí. Súper, buenísimo. Pues muchísimas gracias y queremos usar este espacio también para decirles, tal vez conoces a alguien o sabes de alguien que está pasando por este proceso. Lo que decíamos es, desde Ticket for Change tenemos esta misión social de usar el talento y llevarlo a generar un impacto positivo. Y entonces queremos que este programa se comunique a más personas que hoy están viviendo sus duelos personales. Es decir, hay gente que tiene las habilidades, las herramientas, el tiempo para hacerse su propia estrategia. Lo vemos como cuando vas al gimnasio. Hay gente que se hace sus propias eh, dinámicas y sabe exactamente sus objetivos y lo puede ir junto. Hay gente que dice, yo necesito a alguien que me apoye. Lo mismo con el psicólogo, ¿no? Hay gente que dice, yo me escucho mis podcasts, ya tengo mis ejercicios, me gusta investigar el tema, pero seguramente todos conocemos a alguien que sí necesita ese espacio seguro con quien hablar, que no tiene la posibilidad de compartir esas dificultades en familia y mucho menos en su trabajo, ¿no? En el trabajo es el donde al último decimos, bueno, sabes que ya me voy, pero hay muchas dudas porque pues esas dudas implican inversiones, dinero, emprender, el cambiarse de carrera, el saltar, ¿no? Como decía Borja, ese espacio. Entonces queremos hacerlo algo accesible. Sabemos que también es un tema que es a veces difícil porque no existen programas diseñados para esto, al menos no hemos encontrado que sean suficientemente accesibles y prácticos, ¿no? Entonces, eso también queríamos aprovechar para compartirles y decirles, en estos espacios vamos a estar compartiendo muchísimas metodologías. Hay gente que no necesariamente necesita este acompañamiento, pero hay gente que sí. Entonces, si sabes de alguien o si algunos de ustedes en algún momento sienten que les interesaría,
pues compartirles este espacio que va a estar ahí, en el cual vamos a tener 4 sesiones. La idea es que sea algo súper pragmático, súper atinado para decir cómo te acompañamos a cambiar de esa industria en el momento en el que te encuentras ahorita, ¿no? Entonces, va a haber estos 4 elementos. Por un lado están las fortalezas, los talentos únicos, una herramienta digital también que tenemos. La idea es ayudarte a cambiar tu definición de éxito y decir hacia dónde quiero ir y después de una manera muy concreta decir cómo te ayudamos a conectar con esos role models, esas personas de otra industria que te pueden ir dando también esa visión para que estés seguro antes de dar este paso, ¿no? Entonces, decirles que es algo que queremos hacer muy accesible también. Otro de los temas con Tickets for Change es que eh, creemos que tiene que ser algo que no sea prohibitivo para las personas. Sabemos que muchas personas que tienen programas gratuitos cuando eres joven, cuando eres beneficiario de una asociación, pero para el público landa que en general que está estudiando, trabajando, que no tiene esta situación a veces precaria o prioritaria, no existe ningún apoyo, ¿no? Entonces queremos hacer también algo muy accesible con una tarifa muy básica para decir, tiene que ser un programa corto que te ayude a impulsarte y a conectar, ¿no? Es decir, cómo te podemos conectar con otras personas en otra industria para que des esa transición y acompañarte. Entonces es algo que existe en Francia desde hace muchos años, en Francia y igual que a medidas tal vez en España, estos programas son un poco más visibles porque en muchos lugares existe un seguro de desempleo o un paro que te obliga como a tener esta transición para que ellos te puedan seguir financiando. Entonces, decimos, ¿por qué esto que ya existe, esta metodología, no lo podemos hacer accesible aquí en México y en Latinoamérica, haciéndolo con el costo más bajo y haciendo que estas personas no sigan este proceso de manera secreta, individual, solas, ¿no? A veces que necesitas acompañarte a alguien como para retar estas ideas y tener herramientas, ¿no? Entonces, esa es la idea también de este programa de exploración. Entonces, si crees que le puede interesar a alguien, si crees que alguien en este momento quisiera compartir esto con alguien más, no duden en compartirles eh, esta información. Y bueno, Ana Sofía, estoy aprovechando para compartir tus redes sociales, tu WhatsApp. Sí. Los que no lo tengan pueden escanearlo también y conectarnos para cualquier duda, cualquier comentario. Vamos a seguir teniendo esos espacios cada 3 meses, espacios abiertos, conversatorios para todas las personas y esas personas que necesiten un acompañamiento por sesión, o sea, las sesiones son realmente individuales, son 4 sesiones. No es necesario reservar las 4 de inmediato, pero decirles, el programa está estructurado para que en el menor tiempo posible, de la manera más eficaz, te demos ese empujón en las siguientes etapas de tu proyecto. Entonces, Exacto. esperamos con esto tener una oferta muy accesible y que sea viable para muchas personas que hoy pasan por este proceso solas. Sí, y al final de cuentas, son, como tú dices, ¿no? Son 4 sesiones súper práctico. Creo que al final de cuentas, como hemos dicho durante toda la sesión, es un proceso, ¿no? Y es algo que es paulatino y que pues hay que tenerle paciencia, dedicación y esfuerzo. Pero creo que al resumir todo esto, al compartir estas herramientas y hacerlo en 4 sesiones con nosotros dos, pues al final de cuentas reduces esa curva de aprendizaje, ¿no? Y reduces y como esa red de apoyo te va a ayudar para lidiar con todos estos duelos que pueden aparecer, con todas las dudas, con, bueno, ¿y qué herramienta puedo utilizar? Y entonces creo que podría ayudar mucho en ese tema de la curva de aprendizaje, por ejemplo. Genial. Y bueno, con esto queremos cerrar, para cerrar a tiempo. No sé si Gorka nos decía, sí, en España hay una orientación laboral de instituciones de gobierno cuando estás desempleado. Sí, definitivamente ese es un poco lo que nació de saber que en México no hay organizaciones. Y cuando eres joven hay muchos programas de emprendimiento y conozco cantidad de Mm, ONGs que te apoyan y te acompañan a descubrir tu propósito. Pero justamente cuando ya somos profesionistas, estás solo en estos temas, ¿no? Y con esa dificultad también financiera, decir cómo hago para optimizar ese dinero, ¿no? Y decir que sea atinado a la inversión que voy a hacer, ¿no? Que sea un diplomado, un estudio, lo que voy a necesitar para reorientarme. Entonces sí creemos en esa necesidad y bueno, decirles, compartan esto por favor con personas que les pueda interesar. Vamos a tener esta grabación disponible en YouTube. Les vamos a mandar también el link si lo quieren compartir. Y como les decía, estas sesiones pueden ser programadas para darte ese boost, ¿no? Que tú puedas adelantar y decir, cada mes tenemos una sesión y en 4 meses la idea es que puedas pasar de la idea a la acción en tu proyecto.
Entonces, con esto Claro. quisiéramos cerrar. Y ahí también yo le dije a Aldo, compárteles ahí mi WhatsApp, porque creo que es mucho más sencillo. Si tanto ustedes quisieran empezar como con este programa, pues siento que es más fácil, ¿no? Así como, oye, Ana Sofía, yo quiero empezar con este programa o me interesa para esta persona, pues directamente le pueden mandar mi contacto o contactarlo conmigo y creo que es mucho más sencillo. Entonces, con confianza. Ahí les dejé el link también en el chat. Entre a más personas que podamos ayudar, mejor, al final de cuentas. Súper. Y queremos 2 personas que tengan un perfil realmente bastante particular, que tengan un objetivo de volverse agentes de cambio, que tengan un proyecto que impacte a la comunidad. Vamos a estar ofreciendo 2 becas para este programa. Entonces también es algo que eh, quisiéramos que ustedes comunicaran, 2 personas que creemos que tienen todo el perfil, el potencial y que están resolviendo un problema social o medioambiental, que queremos sobre todo entonces que esas personas sí se involucren y que hagan ese cambio porque es importante apoyar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces también lo vamos a estar comunicando en redes, pero aprovechamos para decirles, vamos a lanzar una pequeña convocatoria para que esas 2 personas que tengan esas ganas enormes de cambiar de sector, de proyecto y que tengan ese potencial también de impactar sus comunidades, se animen a hacerlo y que les podamos acompañar. Entonces es parte de lo que queremos compartirles. Ahora una convocatoria y decirles, bueno, ustedes si les interesa o si saben de alguien que le puede interesar también que esta información se pueda compartir. Así es, así es. Hay muchas personas, por ejemplo, en temas migratorios, que tienen muchas dificultades para empezar una nueva profesión en un nuevo país. Entonces, pues hay que apoyar a esas personas lo más que se pueda, compartan la información si es posible. Creo que aquí todos estamos como con mucho esa intención, ¿no? De cómo ayudar más. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por el espacio, Aldo, gracias a todos que estuvieron aquí conectados y espero sigamos difundiendo juntos.